Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra práctica. Ya estoy ahorita en lo que es Windows y tengo abierto el panel de control y he inicializado el servicio de Apache y de MySQL. Una vez que ya tengan habilitados los servicios, ingresan a su navegador y escriben en su navegador localhost. Esto nos va a abrir esta pantalla que aparece ahorita, en la cual en la parte superior derecha vamos a encontrar el acceso a PHPMyAdmin, que es el gestor de nuestra base de datos. Vamos a hacer un clic en él y vamos a ingresar entonces a MySQL. Vamos a esperar que cargue. Bien, aquí tenemos PHPMyAdmin. Recuerden, del lado izquierdo tenemos la opción de nueva, donde hacíamos un clic y aquí creamos nuestra base de datos llamada usuarios con nuestro tipo de dato UTF-8-Spanish-CI. Hacemos clic en crear y listo, ya tenemos creada la base de datos. Y ahora pues seguimos el video anterior para crear la tabla usuario, que va a tener creo como total 10 registros, 10 campos, perdón. Hacemos clic en continuar y generamos entonces el nombre de cada uno de los campos que se va a requerir. Bien, un detalle que dentro de esta instalación de PHP, dentro de XAMPP, si yo me vengo a la parte superior y me voy a privilegios, vamos a observar que el nombre de usuario root, ¿sí?, y el nombre del servidor localhost no tienen contraseña. Es decir, que si ustedes trabajan con la configuración por defecto de PHPMyAdmin, root no tiene contraseña. Entonces podemos hacer clic aquí en editar privilegios y ponerle también la contraseña de root, que es el mismo nombre de usuario, para que la lógica que yo utilice y las claves de mi servidor sean las mismas que ustedes estén trabajando. Entonces aquí vamos a buscar en la parte de arriba, dice cambiar password. Hacemos clic aquí, change password, y aquí aparece contraseña. Ingresamos la contraseña y después la volvemos a escribir. Entonces aquí escribo root, R-O-T, R-O-O-T, y le damos continuar. Bien, ya la generó. Entonces ahora, si yo me voy nuevamente a localhost y me vengo a PHPMyAdmin, vamos a observar, ahora me está marcando aquí un error de conexión. Vamos a reintentar conexión y me está bloqueando el acceso. Ahora, lo que pasó fue que como colocamos una contraseña, ya no nos está permitiendo acceder. Entonces voy a agregar una nueva pestaña y aquí en el navegador voy a escribir phpMyAdmin y vamos a descargar una versión más reciente. Aquí tenemos phpMyAdmin, hago clic en él, hacemos clic en el botón de descargar. La versión que se encuentra ahorita es la 5.1.1. Aquí ya se está descargando. Voy a simplemente cerrar esta ventanita emergente y vamos a esperar que termine de descargarse. Bien, una vez que termine de descargarse, voy a hacer clic aquí y vamos a ir a mostrar en carpeta. Vamos a descomprimir nuestra carpeta. Voy a hacer doble clic. Selecciono la carpeta de phpMyAdmin, le doy copiar y ahora me voy a ir a este equipo, disco local C, donde se encuentra instalado XAMPP. Ingresamos a la carpeta de XAMPP y aquí en htdocs voy a pegar esa carpeta. Bien, se está copiando.
Voy a poner pausa mientras termine de copiarse. Bien, ya está por terminar de copiarse la carpeta. Vamos a esperar unos segunditos más solamente. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer, voy a quitarle toda esta parte a la carpeta. Solamente la voy a dejar como phpMyAdmin. Observamos que la M y la A es mayúscula. Regresamos a nuestro navegador. Y entonces aquí nosotros vamos a escribir después de localhost php m mayúscula my a mayúscula admin. Vamos a darle un enter. Y tenemos aquí la nueva interfaz de phpMyAdmin. Nos aparece el usuario y la contraseña. Entonces como usuario vamos a escribir root. Y como contraseña vamos a escribir root también, que es la contraseña que le asignamos hace un momento. Perfecto. Ahora sí, ya tenemos nosotros el acceso nuevamente a phpMyAdmin, donde tenemos nuestra tabla, nuestra base de datos de usuarios, y hay que crear la tabla que expliqué en el video anterior. Bien, entonces a partir de aquí ustedes ya pueden crearla directamente desde Sham en Windows. Voy a cerrar esta parte, creo que ya no lo voy a requerir. Entonces voy a apagar la máquina y voy a continuar desde Mac. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el modelo vista controlador. ¿Sí? Aquí tengo una imagen de este modelo, el cual vamos a utilizar nosotros ahorita en la lógica de nuestro sitio web. Para tener mayor seguridad sobre nuestra base de datos, aquí la base de datos nosotros la encontramos sobre lo que es el modelo. La vista, que es la página o el sitio, ¿verdad?, que es quien ve el usuario, no puede acceder directamente al modelo, que es la base de datos. Solamente hay una salida del modelo a nuestra vista para poder visualizar la información de esa base de datos. La vista interactúa con un elemento llamado controlador. El controlador es el único que tiene acceso a nuestro modelo, el cual es la base de datos. Entonces, el controlador es el que se encarga de interactuar y hacer las peticiones al modelo para que se vean reflejadas en la vista. Y este modelo es el que vamos a tratar entonces de utilizar ahorita con lo que sería nuestro proyecto. Bien, entonces voy a cargar mi proyecto, me voy a venir a mi base de datos, en mi servidor local, perdón, que este es htdocs también. Vean que estoy en la carpeta htdocs, pero en Mac. Voy a abrirlo sobre mi editor de código y voy a arrancar mi servidor. Como yo estoy trabajando en Mac, estoy trabajando con MAMP, pero finalmente es el mismo servidor que nos genera para poder trabajar dentro de lo que es el backend. Bien, aquí está la estructura y vamos a ver si está cargando ahorita. Llenamos el servidor, voy a cerrar, ya están, stop, bien, perfecto, ya arrancó. Ok, ¿qué vamos a hacer? Aquí dentro de nuestras carpetas, todo lo que es el CSS, el IMG, el JS, media, páginas, todo esto debería ir dentro de vista, ¿sí? Entonces voy a crear una carpeta que se llame vistas. Entonces voy a escribir views. Puede ponerlo también en español, sin embargo es como ya una normatividad, ¿verdad?, de llamarla en inglés. La voy a llamar vistas. Todas estas, ¿verdad?, las voy a seleccionar y las voy a pasar dentro de mi carpeta vistas, de esa manera. De tal manera ahora vistas va a alojar a todos estos componentes. Y tenemos que generar ahora dos carpetas más. Voy a tener cuidado, fíjense que me va a crear esta carpeta dentro de vistas porque estaba seleccionada. Voy a crear el modelo, voy a poner model. Esa carpeta model tiene que estar en raíz, entonces la voy a mover hacia afuera. Ahí está. Entonces tengo el modelo, tengo la vista y ahora me hace falta una carpeta más que es el controlador. Le voy a llamar controller. Aquí está. Esta estructura nos va a permitir generar entonces este trabajo de MVC, modelo vista controlador.
Bien, antes de que nosotros generemos algo más, vamos a corregir la funcionalidad de las vistas, porque entonces ahora en el index, cuando yo quiero acceder a cualquier elemento, ¿verdad? Aquí tenemos las ligas. Vamos a ver, por ejemplo, al CSS. Primero tenemos que ingresar a la carpeta vista. Entonces aquí voy a tener que escribir vista, diagonal, y ahora sí, vean que aparece CSS. Entonces vamos a ir haciendo esos cambios en todos nuestros archivos para que se vincule correctamente con lo que nosotros queremos. Ahí está. Ya vinculé los CSS. En la parte de abajo necesitamos vincular los JS. De igual forma tiene que decir vista. Y ahí está. Perfecto. Aquí en las imágenes me está diciendo que vaya a IMG, pero esto se encuentra dentro de la carpeta también, vistas, diagonal, IMG. Aunque aquí aparece ruta, vamos a ver si escribí bien vista, creo que sí. Vamos a guardarlo y lo voy a visualizar en el navegador. Vamos a ver si funciona nuestro index. Lo voy a abrir con Google Chrome. Vamos a esperar que cargue. Bien, y parece que aquí lo tenemos. Entonces creo que ya está funcionando el index. Ahora fíjense que si hago clic aquí en registrar sitio, vean que dice que no se encontró. Eso es porque esa liga, ¿verdad? Todavía no la hemos corregido. Vamos a corregir esa liga. Vamos a buscar donde dice registrarse ahora y dice registrar usuario. Entonces primero tiene que ir a la carpeta vistas y después a la carpeta páginas. Ahí está, guardamos. Si yo hago clic entonces aquí, regreso, vamos a actualizar previamente y ahora sí. Hacemos clic y ya nos trae a alta de usuarios. Perfecto. Ahora, alta de usuarios tiene que estar en formato PHP también. Por lo tanto, vamos a abrir nuestro archivo. Vamos a vistas y buscamos en páginas. Buscamos nuestro archivo registrar usuario. Clic derecho. Seleccionamos la opción de renombrar y le vamos a poner aquí .php. Bien, ya está. Ahora, dentro de registrar usuario, vamos a cambiar también la dirección de los elementos. Como registrar usuario está dentro de páginas y después en acceder al CSS, creo que aquí no hay ningún cambio, sí funciona correctamente, al igual que el JS, ¿no? Entonces, ahora vámonos a construir lo que sería el modelo. Para eso vamos a trabajar con este archivo de aquí. Primero vamos a crear un archivo llamado conexión.php, el cual se va a encargar de conectar a la base de datos. Entonces vámonos a el modelo, hacemos clic en la carpeta, vamos a crear un nuevo archivo, lo vamos a llamar conexión.php. Le damos un enter y ahora dentro del archivo vamos a colocar la etiqueta de PHP, que es símbolo de menor, admiración que cierra, PHP. Dejamos ya espacios y al final cerramos con admiración que cierra, mayor. Dentro de esta etiqueta vamos a trabajar con PHP. Bien, ahora vamos a crear una clase llamada conexión, la cual nos va a permitir conectarnos. Entonces, para crear una clase vamos a escribir class. Normalmente las clases siempre deben empezar con el nombre en mayúscula, entonces escribimos conexión y ahora ya que tenemos esto vamos a abrir y vamos a cerrar llaves. Bien, vamos a generar dentro de nuestra clase conexión un método llamado conectar, que va a ser de tipo estático, es decir que vamos a poder acceder a él sin necesidad de instanciarlo, y va a ser de tipo público para poder acceder fuera de nuestra clase. Entonces voy a escribir, vamos a poner un poquito más de espacio, por aquí static public y el nombre function, y ahora vamos a colocar su nombre que se llame conectar. En este caso vamos a crear el de alta usuario, porque es el que nos va
ahorita a permitir generar nuestro primer usuario y ya después de ahí conectarnos. Entonces vamos a alta usuario. Abrimos, cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves. Bien. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Perdónenme. Sí, definitivamente antes de pues dar de alta a los usuarios, pues vamos a hacer la conexión, ¿verdad? Entonces sí tiene que ser, nuestra función se tiene que llamar conectar, porque eso es lo que va a hacer. Bien. Ahora sí, nuestra función o nuestro método primero va a tener una variable llamada link. Esta variable puede llamarse de cualquier manera, ¿verdad? Normalmente le pongo así de enlace y esta va a ser igual y vamos a hacer una instancia de un PDO, ¿sí? El PDO nos va a permitir a nosotros tener mayor seguridad al momento de hacer la conexión. Está como encapsulado. El primer elemento que me va a pedir el PDO, si me coloco encima, ¿sí? Vamos a observar que nos dice que es una clase y después simplemente nos está diciendo que vayamos a ese PHP que te aparece ahí, ¿verdad? Entonces, primero vamos a indicar cómo se llama el nombre de mi servidor, en este caso MySQL host. Vamos a colocarlo entre comillas. Y nuestro servidor se llama localhost. Entonces vamos a escribir host igual a localhost. ¿Ok? Posteriormente indicamos el nombre de nuestro servidor punto y coma y después viene el nombre de la base de datos, dbname. Vamos a poner punto y coma, dbname. Nuestra base de datos se llama usuarios. ¿Ok? Ya que tenemos el nombre de la base de datos, vamos a colocar el nombre del usuario con el cual nos vamos a conectar, que en este caso se llama root. Colocamos otra coma y ahora la contraseña que también le pusimos root. Y esos son todos los elementos que va a necesitar nuestro PDO. Ahí está. Ya que hicimos esto, ahora vamos a ejecutar esta función de exec para agregarle a nuestra codificación el carácter de UTF-8, ¿verdad? Que nos va a indicar que acepta caracteres especiales. Entonces vamos a escribir link y me parece que vamos a poner símbolo de menor, mayor como una flechita y voy a escribir execute, que es nuestra función, y aquí le vamos a decir que ejecute entonces entre comillas set names UTF-8. Set names UTF-8. Y por último, nos va a retornar nuestro enlace, link, punto y coma. Bien. Y se termina. Entonces, esta clase conexión nos va a permitir, ¿sí?, realizar la conexión a nuestra base de datos. Bien, entonces vamos a ver. Si nos vamos a registrar usuarios, que ya está en formato PHP, vamos a poner aquí, tenemos nuestro formulario, vamos a buscar aquí esta etiqueta form y vamos a establecer el método por el cual vamos a mandar los datos a nuestra base de datos, que va a ser el método post, el cual nos va a permitir encapsular estos datos que están dentro del formulario y mandarlos, ¿sí?, directamente a nuestro método. Bien. Vamos a crear ahora nuestro CRUD, que sería create, read, update y delete, que serían las 4 opciones que podemos hacer en PHP, en lo que es una base de datos: crear, leer, actualizar y borrar. Y lo vamos a crear también dentro de la misma carpeta. Vengo al modelo y aquí voy a crear entonces el CRUD.php. Colocamos la etiqueta de PHP nuevamente. Ahí está.
Y vamos a crear nuestra clase. En este caso la clase se va a llamar datos y va a extender de nuestra clase conexión. Entonces voy a poner class datos extend conexión. Vamos a abrir y cerrar llaves y vamos a importar entonces nuestra base, nuestra conexión. Entonces voy a escribir aquí require once, que se requiere una vez, y requerimos entonces conectarnos a conexión.php. Bien, guardamos y ya lo tenemos. Ahora sí, dentro del CRUD vamos a colocar los métodos que nos van a servir para dar de alta a los usuarios y para loguearnos. Bien, ya tenemos estos elementos. Vamos a crear entonces nuestro primer método static para que podamos acceder a él sin necesidad de crear una nueva instancia. Public para poder hacer el acceso desde cualquier otra clase. Function, que indica, ¿verdad?, que es un método función. Y ahora, pues el nombre que va a recibir, voy a escribir alta usuario. Abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Bien, por el momento vamos a dejarlo así. Vamos a crear un siguiente método que va a ser static también, public, function, y a este le vamos a llamar ingresar. Abrimos, cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves. Bien, ahora vamos a colocar nuestro archivo del controlador dentro de la carpeta controller. Entonces voy a crear un nuevo archivo. Chequemos que esté dentro de la carpeta controller y se va a llamar controller.php. Bien, vamos a crear nuestra etiqueta de PHP también aquí. Y aquí vamos a crear una clase también. Esta clase, vamos a ver dónde está nuestro archivo. La vamos a llamar MVC Controller, de modelo vista controlador. Entonces puede ser también cualquier nombre, MVC Controller. Abrimos y cerramos llaves. Y aquí entonces vamos a invocar a un método que nos permita manipular nuestra, ¿cómo se llama? Manipular nuestros métodos de la base de datos. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, déjenme pensar cómo lo podemos hacer. Bien, vamos a crear un método, vamos a llamarle public function y vamos a llamarle, por ejemplo, si en el CRUD tenemos alta usuario e ingresar, aquí le vamos a llamar alta usuario controller, para saber que está dentro del controlador, pero que hace referencia a ese método que está en el CRUD también, alta usuario. Abrimos, cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves. Y voy a crear un segundo, public function, y a este le vamos a llamar alta usuario controller. Alta usuario controller. Abrimos y cerramos llaves y abrimos y cerramos paréntesis. Bien, ya lo tenemos. A ver, vamos a ver qué pasa. Tengo el mismo nombre. Aquí era ingresar controller. Bien, vamos a ver, el CRUD es alta e ingresar. Perfecto, ahí está. Entonces ya tenemos los elementos que irían dentro de nuestro controlador. Ahora pues vamos a hacer la prueba. Vamos a venir a nuestro archivo de registrar usuario y donde termina el formulario, vamos a ver dónde termina. Voy a hacer clic en la etiqueta form. Aquí termina, aquí lo voy a colocar.
Voy a colocar una etiqueta de PHP para poder invocar a esa clase. Aquí está. Y lo que vamos a hacer aquí es invocar a nuestra conexión para ver si todo va correctamente. Entonces podemos crear una clave, una variable. La voy a llamar con de conexión. Y esto es igual a new. Y nuestra clase de la conexión se llama, vamos a ver, conectar. Entonces venimos para acá y escribimos conectar. Aquí está, punto y coma. Bien, ahora aquí me está marcando esta advertencia porque dice que es un tipo indefinido conectar dentro de conexión. Así porque estoy haciendo directamente, entonces aquí sería conectar de esta manera. Vamos a ver lo que nos dice. Tampoco está definido. Ok, sí. Me falta, para que pueda ser reconocido, seleccionar require -once y vamos a decir que queremos nuestro archivo llamado conexión.php. Ahora, si estamos en registrar usuario que está dentro de páginas, habría que salir de esas páginas y habría que salir de la carpeta vistas para ingresar a la carpeta modelo y ahí encontrar conexión. Ahora sí, guardamos. Ahora aquí tengo un error. Vamos a ver por qué me está marcando ese error. Dice que es en la variable con. Vamos a ir nuevamente a la conexión. Vamos a ver qué tenemos aquí. La clase conexión es correcto. Regresamos a nuestro usuario. Y aquí dice, a ver, vamos a ver, me estoy perdiendo. Conexión. Es correcto, regresamos. Y me está generando nuevamente ese problema. Déjeme revisar tantito entonces. Bien, aquí me estaba perdiendo un poquito. Voy a borrar lo que tengo dentro de la etiqueta PHP. Como estamos en nuestro archivo de PHP registrar usuario, que es la vista pues no puede acceder directamente a lo que es la base de datos, a lo que es el modelo. Entonces lo tenemos que hacer por medio de nuestro controlador. Entonces voy a escribir aquí require once y lo que vamos a requerir es el controlador. Voy a salir de la carpeta páginas, voy a salir de la carpeta vistas y voy a ingresar al controlador. Y aquí en el controlador voy a requerir el controller.php. Nuevamente vamos a requerir require. Y aquí vamos a requerir, nuevamente salimos de la carpeta vista, salimos de la carpeta, páginas vista y ahora ingresamos al modelo. Y aquí vamos a necesitar el CRUD, donde tenemos las operaciones de leer, de crear, de actualizar y de borrar. Ahora sí, con estos dos voy a hacer la conexión a nuestro primer registro. Voy a vincular con mi clase llamada MVC Controller, que es el controlador. Y ahora sí, entonces por medio de conexión yo puedo tener directamente el enlace a uno de los métodos que tengamos en el controlador. En este caso, en el controlador tenemos alta usuario controller e ingresar controller. Ahorita el que nos interesa es alta usuario. Entonces voy a escribir aquí alta usuario y vemos que ya aparece. Voy a escribir punto y coma y ya está. Entonces de esta manera estamos vinculando nosotros que busque siempre a alta usuario cuando estamos en registrar usuarios.
Vámonos entonces a alta usuario controller. Vamos aquí al controlador y aquí está alta usuario controller. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a necesitar colocar eh, un condicional que pregunte si existen las variables. Vamos a ver aquí en registrar usuario. Voy a pedir que usuario y contraseña existan. Entonces usuario, aquí está, y su name, vamos a ver que en PHP vamos a utilizar el atributo name, es usuario, y la contraseña es pwd. Vamos a utilizar entonces usuario y pwd. Venimos aquí y vamos a decir si hay una función llamada iset para ver si existe la variable. La variable que yo voy a buscar se llama, es una variable global. El símbolo de dólar indica que es una variable guión bajo post, la variable, sí, global. Dentro de corchetes y comillas voy a colocar el nombre de mi variable. En este caso primero es usuario. Y además vamos a utilizar el operador de y. Exista también mi variable global de password, que es pwd. Si estas dos existen, entonces yo voy a continuar con el proceso y voy a mandar llamar entonces ahora al modelo por medio del CRUD. Voy a poner simplemente aquí un eco que diga dentro de una etiqueta h1 si existen. Voy a poner punto y coma al final y listo. Bien, vamos a ver entonces. Regresamos a registrar usuario, guardo los cambios y vamos a ver qué pasa. Entonces vámonos a nuestra... No, vamos a nuestro archivo. Venimos, voy a actualizar. Venimos a registrar usuario. Voy a actualizar. Vamos a ver, ok, aquí necesitamos entrar dentro de registrar usuario, pero recuerden que es PHP y también es localhost 2.8888 diagonal sitio web, enter, faltó un 8 aquí, ahí está, me voy a registrar usuario. Ahora dice que no ha sido encontrado porque aquí tiene el punto HTML y yo necesito el punto PHP. Aquí está. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora dentro de nuestro código. Dice registrar usuario.php, pero en el index, cuando lo mandamos llamar, observen que aquí dice .html. Aquí es que hay que escribir .php. ¿Sí? Para que nos lleve entonces correctamente a la página. Guardamos esos cambios, regresamos y ahora dice que para que yo pueda dar de alta o pueda continuar con el proceso, el usuario y la contraseña deben de existir. Voy a escribir por ejemplo aquí multimedia como usuario y contraseña 123. Le voy a dar registrar. Vamos a ver, no ha marcado ningún error. Puedo ir a estos tres puntitos, más herramientas, herramientas del desarrollador. A ver si aparece algún error aquí en consola. Por el momento no tengo ningún error. Pero no veo que me aparezca también, ¿verdad? El texto que nosotros escribimos que dice, vamos a ver cuál fue el texto que le pusimos aquí en el controlador. Sí existen. Ok, vamos a revisar nuevamente, regresamos a registrar usuario. Aquí está nuestro controlador, aquí está el modelo. Hay que ver que en el CRUD tengamos la conexión, aquí está. Perfecto. Y en conexión vamos a ver si coloqué correctamente los datos. La base de datos se llama usuarios, el usuario y la contraseña son root y el servidor es localhost. Bien, entonces no debería de haber ningún problema en esta situación. Bien, vamos a seguir revisando entonces. Cuando nosotros ejecutamos el formulario,
por el método post. Nos lleva entonces todas estas variables por esa variable global post. Nos las lleva hacia este de acá, que sería alta usuario controller. En el controlador, alta usuario controller, tenemos que si existe usuario y existe PWD, entonces va a aparecer este eco. Sí, y este tendría que estar por debajo del formulario. Vamos a guardar nuevamente. Voy a darle nuevamente a registrar. Regresa. Y no veo ningún lado que diga si existen. Tendría que decir si existen. Bien. Vamos a detener el momento y vamos a continuar en el siguiente video para que pueda checar esos detallitos.